Bueno, en esta disertación vamos a revisar lo que es sistema urinario. La doctora Villegas, que es la encargada de la materia de histología, y Andrés Salinas, que soy el presentante, la persona que va a hablar sobre el tema. Tenemos el intersticio renal, ¿vale? Acá tenemos los túbulos distales, el espacio de la capa de Bowman, aquí, la cápsula de Bowman, los túbulos proximales, que se ven aquí, el glomérulo también. Y aquí se ve una gran cantidad de tinción. El tejido es este conectivo laxo, está compuesto eh, por muchas células y matrices extracelulares, como se ve aquí, que son más extracelulares, y ocupan los espacios entre los túbulos renales, los vasos renales y el sistema linfático. Este tejido intersticial es básicamente escaso en la corteza y aumenta la proporción como en su importancia en la médula del riñón. Entonces tenemos también la proximidad a tanto las papilas, ¿vale? Este, la matriz celular, extracelular, digo, está constituida por los proteoglicanos, o también conocido como proteinoglicanos, las fibras de colágena y las inclusiones lipídicas. En la literatura no especifica si este es de qué tipo de colágeno. Tenemos la circulación renal. El aporte al flujo sanguíneo de los riñones es de 1100 a 1200 mililitros por minuto, de un 19 a un 29, digo, a un 21% del volumen cardíaco, más o menos. Es 4 veces mayor al del hígado o el músculo en ejercicio. Y no siempre tiene que ser ejercicio aeróbico o anaeróbico. Y 8 veces al de tipo coronario. ¿Por qué? Porque este órgano está estrechamente relacionado con lo que es urinario, ya que aquí se forma la orina, ¿vale? Entonces, siguiendo, la sangre entra al riñón a través de la arteria renal y luego pasa a las arteriolas, ¿vale? Que están más adentro. Vamos a verlas aquí, a las arteriolas, ¿vale? Y bueno, también tenemos la zona interlobal, la arcuata, la interlobal y la aferente. Antes de entrar en la zona glomerular, están los capilares glomerulares que después se abandonan por las arterias eferentes y entra en los capilares eh, postglomerulares en la corteza, que estos capilares discurren de forma paralela a los tubos contiguos. Y además las proporciones de las arteriolas eferentes de los glomérulos yuxtamedulares. Aquí están los yuxtamedulares. Vaya, no encuentro la zona yuxtamedular. La zona yuxtamedular. Bueno, acá está la zona yuxtaglomerular. Eh, Se encuentra justamente aquí, en esta zona de aquí, ¿vale? Volvemos a circulación. Este entra a la médula y forma los capilares de la basa o vasos rectos. La sangre regresa a la circulación a través de las venas
similares y la localización en arteriolas, como se había visto aquí. Aquí ocurre todo el intercambio. Es algo similar a lo que ocurre en el pulmón, en la zona de la barrera alveolo-capilar. Y la circulación renal se produce de orina en tres diferentes formas. Está la tasa de filtración glomerular, la GFR, marcada por la hemodinámica intrarrenal cociente entre presión y resistencia, regulada por el sistema parasimpático, el sistema de renina y angiotensina y también el de aldosterona, y la autorregularización local. Las principales zonas de resistencia son las arteriolas aferentes. ¿Dónde estás? A ver. La arteriola aferente y la arteriola eferente. Aquí se ven muy claros aquí, ¿vale? Y también tenemos la regulación y la reabsorción y la secreción proximal de los capilares de la zona peritubular, que es más hacia adelante, ¿no? De la corteza que devuelve el agua y el soluto reabsorbido en la circulación sistémica, ¿no? Permite la conservación del agua mediante la excreción de una orina de tipo hiperosmótica, que es un mecanismo de contracorriente en el que participan los capilares de los vasos rectos. Y la fisiología lo resume de esta forma, ¿vale? Y volviendo a la circulación renal, aquí podemos ver en la micrografía un corte teñido con Mallory Eisen, que muestra la cápsula acá y también parte de la corteza subyacente y la capa externa de la cápsula acá, podemos ver. Está compuesta por tejido conjuntivo denso y los fibroblastos en esta parte de la cápsula son relativamente escasos, casi no hay. Sus núcleos aparecen como siluetas estrechas, un poco alargadas y rojizas, y se ven en la zona del contrafondo azul. Corresponden a las fibras colágenas teñidas, las fibras colágenas se ven teñidas, y la capa interna de la cápsula, acá la vemos, está compuesta por una gran cantidad de miofibroblastos y los núcleos aparecen como siluetas un poco más rojizas, redondeadas y un poco más alargadas. Según la orientación del corte, se debe observar que las fibras colágenas en esta capa son muy, pero muy escasas. Que los núcleos de los miofibroblastos son más abundantes que los núcleos de los fibroblastos de la capa externa. Acá tenemos tenemos un corte en 180 ¿vale? Y vamos al mecanismo de la formación de la orina, ¿vale? Primero que nada, em, los riñones filtran las sustancias que no son deseadas en la sangre y que no deberían estar ahí en la sangre. Es decir, la limpian y la filtran. Producen una orina para excretarla. Son tres pasos principales, como había dicho, que son en la formación de la orina, que son la filtración glomerular, que eso se puede medir también, la reabsorción y la secreción. Bueno, esto se puede medir en pacientes que, por ejemplo, tengamos que ver una tasa de filtración glomerular, cuánto hay de reabsorción de electrolitos y cuánto se está secretando de electrolitos, porque se puede correlacionar con, con
con una falla de tipo cardíaca, por ejemplo, si se está excretando demasiado calcio y potasio. Eso explicaría muchas patologías. El riñón básicamente está conectado con todo. En estos procesos se garantiza que el residuo y el exceso del agua se vayan eliminando del cuerpo. Tenemos primeramente el glomérulo que filtra el agua y otras sustancias durante el torrente sanguíneo. Cada riñón contiene más de 1 millón de estructuras diminutas llamadas nefronas, que son la célula propia del riñón. Cada nefrona tiene un glomérulo y el sitio de la filtración de la sangre. El glomérulo es una red de capilares rodeada por una estructura en forma de una copa. Por eso es el nombre. La cápsula glomerular, o también llamada como la cápsula de Bowman, a medida que la sangre va fluyendo por el glomérulo, ¿vale? Tenemos la presión arterial que empuja el agua y el soluto desde los capilares hacia la cápsula a través de la membrana de filtración, ¿no? Porque tenemos aquí la membrana, tenemos los espacios de Bowman, ¿no? El túbulo proximal, las células parietal de Layer, tenemos los podocitos aquí de la cápsula de Bowman, tenemos la membrana basal, el, el mesangio intraglomerular celular, la arteriola eferente, los miocitos que están aquí, eh, el glomérulo capilar y también tenemos la arteriola eferente. También tenemos la mácula densa, que se ve aquí, las células granulares, las glomerulares, el mesangio extracelular y el aparato yuxtaglomerular que se ve aquí, ¿vale? Entonces, siguiendo, podemos quedar aquí, la verdad, no es necesario subir. Como habíamos dicho, la filtración glomerular comienza el proceso de la orina. Tenemos la membrana de filtración que contiene las células sanguíneas y las proteínas grandes del torrente sanguíneo. En el interior del glomérulo, la presión arterial empuja el líquido de los capilares hacia la cápsula de Bowman, hacia la cápsula glomerular, y a través de la capa especializada de células, esa capa tendrá la membrana de filtración, que permite el paso de agua y solutos pequeños, pero no permite el paso de las células sanguíneas y proteínas grandes. O sea, las proteínas no pueden cruzar por ahí, ni las células grandes, por ejemplo, los eritrocitos. Estos componentes permanecen en el torrente sanguíneo. El filtrado, el líquido que pasó por la membrana, fluye por la cápsula glomerular e ingresa a la nefrona. Aquí tenemos la nefrona a la vista. La reabsorción y la movilización de los nutrientes y el agua de nuevo hacia el torrente sanguíneo. El glomérulo, cuando filtra el agua y los solutos pequeños del torrente sanguíneo, el filtrado que se obtiene de esto contiene residuos, pero también otras sustancias que el cuerpo no necesita. En algunas bibliografías se le menciona que son escorias renales. eh, y tenemos los iones esenciales, la glucosa, los aminoácidos, las proteínas más pequeñas. Ojo, las proteínas son mucho, mucho más pequeñas para que ingresen al glomérulo. Y tenemos el filtrado que sale del glomérulo y fluye por el conducto desde la nefrona, llamado el túbulo renal, que lo tenemos justamente, el túbulo renal lo tenemos
Lo tenemos. Acá tenemos el proximal y tenemos también el, el corpúsculo renal, ¿vale? Entonces, tenemos que el glomérulo, el que está aquí, ¿ya? Capilar glomerular, filtra el agua y los sólidos pequeños del torrente sanguíneo. Y cuando fluye en el conducto por la nefrona, llamado como túbulo renal, a medida que se va desplazando, las sustancias necesarias y parte del agua se van reabsorbiendo por la pared del túbulo este, capilar adyacente. Lo vimos el, el capilar adyacente, que lo vimos. em, ¿Dónde? No lo encuentro. Por aquí debe estar. El capilar adyacente. Ah, sí, aquí está en el glomérulo. Está dentro del glomérulo. Em, esa reabsorción de nutrientes que son vitales del filtrado es el segundo paso de la formación de la orina. ¿Vale? Tenemos los iones residuales y los iones de hidrógeno que son secretados de la sangre y completan la formación de la orina. Aquí ya la orina ya está formada. El filtrado del absorbido en el glomérulo fluye por el túbulo renal, ¿ya? Aquí tenemos el túbulo renal. Entonces, donde los nutrientes y el agua se reabsorben por los capilares, al mismo tiempo los iones tanto como residuales como los iones de hidrógeno pasan de- desde los capilares al túbulo renal, ¿vale? Y tenemos los capilares y el túbulo renal. Y pero eso se llama la secreción. Los iones se combinan con el resto de las cosas que son filtradas y se transforman en orina, que es un residuo, básicamente. La orina sale por el túbulo de la nefrona, acá lo podemos ver. El túbulo colector de la nefrona, lo vemos aquí. Volvemos a nuestra nefrona. Y cuando ya pasó por el túbulo colector, la orina sale desde los riñones por la pelvis renal. Vamos a verlo. La, la pelvis renal, ¿dónde estás? Aquí. La pelvis renal. Y bueno, también pasa a los uréteres que están aquí. Y luego luego la vejiga que la tenemos. El 95% de la orina es básicamente agua. Y bueno, este, en primer lugar tenemos que la sangre llega a la nefrona, en resumen, la filtración en los capilares del glomérulo, pasan del líquido filtrado, el paso del líquido filtrado ya con las sustancias, la reabsorción de las sustancias útiles que pueden ser electrolitos, que pueden ser de suma importancia para el funcionamiento tanto renal como del organismo. Tenemos la secreción de las sustancias de las sangres hacia el líquido filtrado, ¿no? Esto sería lo que corresponde a la formación de la orina. Pero también vamos a hablar de los segmentos de la nefrona. Tenemos el glomérulo, que forma un ultrafiltrado del plasma. Tenemos el túbulo proximal, ¿vale? Ya lo habíamos visto. Tiene la reabsorción
isosmótica de un 65 a un 70% más o menos, y una filtración del agua de casi el 90%. Tenemos hidrógeno, eh, CO2, y tenemos la secreción de hidrógeno, principalmente por el sitio de producción de la nefrona, donde se reabsorbe casi toda la glucosa y los aminoglucanos, el potasio, el fosfato, calcio, magnesio, la urea, que también es importante, y el ácido úrico. Esto se ve en laboratorio. Tenemos la secreción de aniones como el urato, los cationes orgánicos como fármacos que se unen a las proteínas. Y esto es importante hablar. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que se unen a las proteínas, ¿vale? Como por ejemplo los antivirales se unen a las proteínas. Al unirse a las proteínas, muchas veces cuando los pacientes están con inmunosupresión, el, el riñón deja de funcionar. Pero esto es porque hay fármacos que se unen a las proteínas y, como les había dicho, por ejemplo, el aciclovir, que se usa para el herpes, también para el VIH. eh, si hay un paciente con un politraumatismo renal y que no puede, ya está filtrando demasiadas cosas al mismo tiempo, eh, va a llegar un punto en el que ya no pueda secretar los aniones como urato. eh, y bueno, como les había dicho, los fármacos que se unen a las proteínas no pueden entrar aquí. Son proteínas grandes. Recuerden que solamente pueden entrar proteínas pequeñas. Tenemos el asa de Henle. Veamos dónde la encontramos. De Henle. Mm, a ver, acá tenemos el asa de Henle en los vasos rectos, ¿vale? Tenemos el túbulo distal, ¿vale? Que reabsorbe, bueno, en el asa de Henle la reabsorción es de un 15 a un 20% del filtrado. Se multiplica contra la corriente cuando hay un exceso de agua filtrada. Es decir, el riñón está produciendo mucha más agua de la que debería. Eh, donde es el principal sitio de regulación activa de la excreción del magnesio. Es importante hablar sobre el magnesio y su relación con el riñón. Tenemos el túbulo distal, ¿vale? Y en el túbulo distal se reabsorbe una pequeña parte del filtrado localizado, y donde se regulariza el calcio, ¿vale? ¿Dónde la podemos ver? A ver, denme un segundo. Túbulo proximal y el túbulo distal, que justamente aquí, ¿vale? Y tenemos el segmento conector y el túbulo colector cortical, que lo habíamos visto aquí, ¿no? Y tenemos las células que reabsorben este sodio, cloro, y secretan el potasio en parte. La influencia de la hormona de la aldosterona. Y tenemos también las células intercaladas que secretan hidrógeno, reabsorben calcio, y la alcalosis metabólica se secreta como hidrógeno y CO2. Entonces tenemos la reabsorción de agua en presencia de este ADH. El túbulo colector medular, que lo tenemos aquí nuevamente, eh, reabsorbe
reabsorbe agua en la presencia de la ADH, como ya hemos dicho. Y el túbulo colector medular lo tenemos aquí. Aquí tenemos los túbulos eh, tanto conductores como colectores. Y aquí está el colector, el vaso colector. ¿Vale? La modificación final de la orina, según la homeostasis orgánica, reabsorbe este calcio y sodio mediante la concentración del calcio y sodio urinario. Puede reducirse incluso a unas cantidades mucho más pequeñas. Absorbe agua y urea, dependiendo de la cantidad de ADH presente, y permite que se excrete una orina más diluida y concentrada. Se secreta hidrógeno, hidrógeno y oxígeno, y el pH disminuye hasta un 4,5, un 5,0 más o menos. Se contribuye al equilibrio del potasio mediante la reabsorción y la secreción del mismo. ¿Vale? Y pasamos a, a los vasos rectos, ¿no? Aquí tenemos un corte histológico, ¿vale? Donde vemos los vasos rectos, los conductos colectores que están aquí. Fíjense que hay una fina zona, un poco rosa, que separa a toda la zona anatómica. ¿Vale? Tenemos los túbulos rectos distales, los, este, los intersticiales, las asas de Henle, también se le conoce como segmento del delgado, ¿vale? Y en un corte histológico se distingue bastante bien los vasos rectos se distingue bastante bien de las de Henle por la presencia de sangre, ¿no? En el suministro de sangre a los riñones, los vasos rectos forman una serie de capilares rectos en la médula renal. Acá tenemos la columna renal y la médula renal, ¿vale? Entonces, se sitúan en paralelo al asa de Henle. Estos vasos se van ramificando a partir de la arteriola eferente, de las nefronas y la zona yuxtamedular. La nefrona más cercana a la médula se introducen en la médula renal y rodean el asa de Henle, ¿vale? Cada vasa recta forma un bucle en la médula que corre en paralelo al asa de Henle y transporta sangre a una velocidad bastante lenta. Son dos factores fundamentales para el mantenimiento del mecanismo multiplicador en contracorriente que previene la desaparición del gradiente de concentración existente en la médula renal. Tenemos que tener un gradiente de concentración competente, como se le dice en eh, algunas bibliografías. Como ocurre en todos los tejidos, la médula renal necesita un aporte sanguíneo para proveerse de oxígeno, nutrientes y retirar el producto de los desechos del metabolismo. Pero es que además la médula necesita un sistema de vasos peritubulares que retiren el exceso de agua, el soluto extraído por los túbulos renales. La base recta va realizando estas funciones sin alterar la hipertonicidad, o sea, su tono, su forma anatómica del intersticio medular. Lo que podría ocurrir si la médula tuviera una red de capilares difusos, como ocurre en la corteza renal de tipo 2. Cuando el plasma entra desde el córtex hacia la médula, es un flujo isotónico.
Sin embargo, a medida que va descendiendo por la médula, las marcadas diferencias de la osmolaridad y la composición del plasma y del fluido intersticial produce una difusión de los solutos, que son del sodio, el calcio y la urea, hacia el interior de los capilares y del agua desde los capilares hacia el intersticio. Si este proceso continuara, la hipertonicidad de la médula iría desapareciendo bastante rápido, muy rápido. Y para evitar que esto pase, el flujo sanguíneo eh, de la sangre a través de las vasas rectas o vasos rectos, como le quieren llamar, transcurren muy lentamente. Al final de la parte descendente, el plasma se vuelve hipertónico, pero durante su recorrido por la parte ascendente, el plasma se devuelve hacia el córtex y los flujos sanguíneos, eh, los flujos del soluto y el agua se van invirtiendo en sodio y calcio. La urea se secreta hacia el intersticio. Vamos a volver aquí. Em, Bueno, el agua mientras se va reabsorbiendo en la sangre, como consecuencia del gradiente de concentración medular, se mantiene. Este mecanismo se denomina frecuentemente por bastantes bibliografías como intercambio por contracorriente de tipo 2. Y finalmente tenemos las vías excretoras. El sistema urinario tiene no lo podemos separar del riñón, no se puede, porque trabajan en conjunto. Entonces, aquí tenemos el riñón derecho, el riñón izquierdo. El riñón izquierdo anatómicamente siempre está un poquito más levantado y la pirámide eh, adrenal siempre es un poco más alargada. En tanto a lo que hablamos de las vías excretoras renales, el mantenimiento del gradiente de concentración es uno de los componentes responsables de la capacidad del riñón para producir una orina concentrada, ¿vale? Y tenemos la vía excretora superior que conduce la orina desde las papilas renales hasta la vejiga y en condiciones bastante seguras y bastante saludables. No provoca dolor ni genera peligro hacia el riñón. El transporte activo depende de las propiedades contráctiles del músculo liso de la vía, que es totalmente autónoma, ¿vale? Esto también le permite conservar la función después de un trasplante renal, por ejemplo. Cuando hay que trasplantar un riñón por insuficiencia renal, em, enfermedad de Addison, Cushing, etcétera. También tenemos la injuria renal aguda. Pero bueno, el sistema este nervioso autónomo también puede regular la actividad de la vía excretora de manera accesoria, ¿no? La obstrucción de la vía excretora superior se pone en marcha con distintos mecanismos de adaptación según la obstrucción aguda o crónica, adquirida o congénita, de forma clínica. Las exploraciones funcionales de la vía excretora superior está destinada a establecer con mucha precisión las condiciones en las que se efectúe el transporte de la orina, desde aquí hasta la vejiga, así como la relación que puede haber entre obstrucciones, o los cálculos, y signos y síntomas tales como la dilatación del sistema urinario superior, se puede dilatar, esto provoca mucho dolor, em, o un deterioro de la función renal que deriva en una insuficiencia renal aguda o una injuria renal aguda. Y bueno, este fue
Este fue mi aporte en mi presentación del sistema urinario. Eh, Cabe destacar que se utilizó la bibliografía de Gardner y también se utilizó bibliografía de la página de El Siever, que es una página de artículos y es bastante útil y les recomiendo que la usen. Es bastante útil para realizar todo tipo de trabajos. Espero que les haya gustado mi presentación. Les doy muchas gracias. Que se quedaron hasta aquí. Y si es que no los aburrí, probablemente he dicho. Pero esto es lo que puedo hablar con respecto al sistema este de urinario. Gracias, muchas gracias. Que tengan todos un muy buen día.